En Génesis, el capítulo 12, Dios llama a Abraham y el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones. Dios llama a Abraham para que sea el padre de la fe de muchas naciones. Y por eso nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios el nuevo y el viejo pacto. El nuevo. Nosotros estamos en el tiempo del nuevo pacto. Ahora vamos a Gálatas, el capítulo 4, versículo 21. El Señor, a través del apóstol Pablo, en esta carta a los Gálatas, hace una pregunta. Primero dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y el conflicto que crea tanto Sara como Abraham de no esperar el tiempo de la promesa. Ya estás en muchas ocasiones, nosotros nos salimos de la promesa, no tenemos paciencia, no esperamos el tiempo perfecto de Dios y empezamos a tener problemas muy serios. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos verdaderamente una libertad, no para pecar, sino una libertad para salirnos de las ordenanzas, pero sí una libertad en Cristo Jesús para perfeccionar su ley que son los 10 mandamientos que están en Mateo el capítulo 5, 6 y 7. Esto es muy importante recordar. Jesucristo vino a perfeccionar la ley. Entonces, ahora vemos que unos son hijos de la libertad y otros hijos de la sabiduría humana. Porque esto es lo que registra la palabra de Dios, de la promesa que le hizo Dios a Abraham, que iba a ser padre de muchas naciones. Pues nosotros ya vemos la venida del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, encarnada en Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Ahora, seguimos en Gálatas, del capítulo 4, versículo 24, dice: la cual es una alegoría, pues, de estas mujeres. Son los dos pactos, y escuche bien, son los dos pactos. Ahora, estamos en la presencia de dos pactos. Nosotros somos del segundo pacto, del tiempo de la gracia. Creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y preste atención, porque aquí vamos a ver definitivamente que nosotros, como gentiles, como un pueblo escogido de Dios, somos salvos por la gracia y no por la esclavitud de la ley. Porque la ley sirvió ¿para qué? Para esclavizar, para hacernos notar que no podemos nosotros vivir bajo la ley, porque es imposible. El apóstol Pablo dice entonces: ¿para qué sirvió la ley? La ley sirvió para hacernos ver que no podemos agradar a Dios a través de ella, porque es imposible llevar la ley como el Señor puso en el pueblo de Israel. Ahora somos nosotros hijos de la promesa del Señor. En Arabia, en Sinaí, los hijos para esclavitud. Aquí ya vemos nosotros dos símbolos en los cuales el Señor nos lleva a su presencia. El uno es el símbolo de los pactos. En Arabia, en Sinaí, que son los hijos de la esclavitud. En Jerusalén, la de arriba. Vamos a llegar hasta allá. Bien. Entonces dice, versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual los hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora, ¿por qué? Agar fue una esclava egipcia y Abraham, desobedeciendo juntamente con Sarai, que no iban a tener hijos, pues Sarai permitió que en Agar tuviera un hijo, Abraham. Entonces dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahora, es importante notar, dice el monte Sinaí en Arabia, y le corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Entonces, vemos dos. El Antiguo Testamento es en el monte Sinaí
y el otro es en el monte de Sión. ¿Por qué el monte de Sinaí? Porque es la esclavitud. El monte de Sión, porque es la Jerusalén de arriba. Y esto es importante recordar. Versículo 26, 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Libres para adorarlo al Señor, sin observaciones que nos puedan afectar en nuestra libertad. Luego nosotros vemos y posiblemente pues podemos estar dudosos de que hay dos montes. Pues hay dos montes en donde Dios nos aclara en su palabra lo que significa la libertad y la otra, la ley. Si vamos a Hebreos, al capítulo 12, versículo 18, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas. Está hablando del monte de Sinaí, que es el lugar de la ley, el lugar de la maldición, porque la ley a la final llegó a ser una maldición porque fue imposible observar la ley. ¿Para qué sirvió la ley? Para que podamos llegar al tiempo de la gracia. Ahora bien, entonces dice, estamos hablando del monte de Sinaí, el lugar de la ley, pero el Señor en el tiempo de la gracia nos lleva al monte de Sión, que es la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, la Jerusalén celestial. Esto tenemos en Hebreos el capítulo 12, versículo 18 hasta el 24. ¿Por qué vamos acá? Porque vamos nosotros con toda seguridad a seguir, a continuar con el tiempo de la gracia, porque para eso es el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la venida de Jesucristo y también es la imposibilidad de llevar la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento, que es la ley en el monte de Sinaí, y la gracia en el monte de Sión. Y esto es lo que dice aquí, justamente en el capítulo 12. En el monte de Sinaí se promulgó la ley. En cambio, en el monte de Sión se publicó el tiempo de la gracia. El monte de Sión, para entender el monte de Sión, en el capítulo 12 que estamos en Hebreo, dice así, vamos al 21 primero. Y tan terrible era lo que veía Moisés, dijo, estoy espantado y temblando. ¿En dónde? En el monte de Sinaí. Ahora luego dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Y recuerde, está hablando de la Jerusalén celestial. Y nosotros estamos viendo en Gálatas el capítulo 4, versículo 26, que dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso es que, hermanos, no es cuestión de guardar cierto día para glorificar a Dios. Es todos los días, porque Jesús vino a perfeccionar la ley. En Cristo Jesús ya no estamos esclavos en el tiempo, somos libres todos los días. No tenemos que esperar un día exclusivo para llegar a orar a Dios, pedir perdón y recibir sus bendiciones. Todos los días. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado al monte de Sión, como dice aquí en Hebreos del capítulo 12, versículo 22. La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué vamos a observar nosotros? ¿La ley o la gracia? Cuando hablamos de la gracia decimos, vemos en el versículo 24 de Hebreos que dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escapamos aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La ley amonesta desde la tierra. La gracia
nos llama el Señor desde los cielos. Nosotros tenemos el nuevo pacto. Y al decir el nuevo pacto, dice que el antiguo pacto deja de ser, porque ya tiene un nuevo tiempo de gracia. Volvamos a Galatas, al capítulo 4, versículo 26. Nosotros llegamos, dice, a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Está hablando aquí cuando el Señor habla en Isaías, en el capítulo 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Qué interesante. Dios nos ha recogido porque hemos estado desolados, sin reconocer su autoridad, sin reconocer la presencia de Dios, de su Santo Espíritu, de la palabra, que es Cristo Jesús, para ser salvos. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Isaac, recuérdese, su nombre significa risa, la promesa que Dios hizo a Abraham y a Sarai. Pero esa promesa tenían que esperar a que se cumpliera. Pero humanamente somos desesperados. Vivimos por el timbre, por el telefonazo, por un pedido sin dar nada. Así que, hermanos, versículo 28, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. Versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, ¿qué significan estas persecuciones? Estas persecuciones nosotros sabemos que se dan. Nosotros caminamos entendiendo bien la promesa de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros somos partícipes de la misericordia de Dios en el tiempo de la gracia, que es el Nuevo Testamento venido Jesucristo, para ser salvos a través de Él, ya no con ordenanzas, sino perfeccionando en cambio la ley. ¿Qué significa esto de perfeccionar la ley? Significa mejorar la ley. Recuerda, fue dicho, si una mujer lo encuentras en adulterio, cae a pedradas. En el Señor Jesucristo, cuando se dio ese caso, en el tiempo de la carne de Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice el Señor Jesucristo, mujer, vete y no peques más. ¿Qué hizo el Señor? Perfeccionó los mandamientos, los 10 mandamientos. Ahora ni siquiera podemos nosotros, ni con la mente, ni con el corazón, ni con los deseos, desear a la mujer del prójimo. Ni con nuestra boca, ni con nuestros pensamientos, desear el mal para nadie. Eso es perfeccionar la ley de los 10 mandamientos. Dice, somos hijos de la promesa, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y vuelvo a recalcar esto porque es importante. Dice, persigue. ¿Por qué? No entiende. Y en muchas de las ocasiones vivimos en el tiempo de la ley, pero sin embargo hay mensajeros o hay estudios distorsionados que vuelven nuevamente a observar la ley, a guardar el sábado. ¿Cómo hizo Jesús? Perfeccionó la ley. El Señor Jesucristo dijo y dice, yo soy el Señor de todos los días. No tenemos que esperar un día exclusivo para adorarlo a Dios. Tenemos que esperar un tiempo de tranquilidad para conversar con Dios y más escuchar que hablar. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, porque el Espíritu de Dios ahora habita en cada uno de nosotros. Creemos en Jesús y somos salvos por creer en Jesús. ¿Quién nos enseña que Jesucristo es el Señor? Dice, pues es el Espíritu de Dios. Versículo 30. Más, ¿qué dice la Escritura?
echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, está dividiendo y dice, la esclava juntamente con el hijo de la libre no heredarán. Cada cual, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, serán tratados de acuerdo a cómo el Señor se presentó en nuestras vidas. Por eso es que inclusive los que observan el Antiguo Testamento niegan que la iglesia será arrebatada primeramente. Pero nosotros sabemos que si observamos lo que dice en el Nuevo Testamento en cuanto al arrebatamiento, pues la iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada primeramente. Y luego Dios tratará con el pueblo judío. Dios tratará con aquellos que no creyeron en Jesús para pasar por tiempos de dificultades en Apocalipsis, para darles una nueva oportunidad para creer en Jesucristo. Versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos del esclavo, de la esclava, sino de la libre, la ley o la libertad en Cristo Jesús. Somos esclavos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para adorar a Dios a través de Jesucristo, porque esa es la iglesia. La iglesia nació cuando Jesucristo resucitó. Nosotros, hermanos, fuimos llamados a libertad. No uséis, dice, la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta es la maravillosa palabra de Dios, en la cual, entendida, liberada de esclavitud, de incapacidad humana, liberada porque somos capaces de llegar a Dios, santificar su nombre a través de Jesús, porque creemos que Jesús, palabra de Dios, nos trajo a libertad. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Definitivamente debemos vivir y luchar por ser cada día más espirituales, perfeccionando la ley del Señor en Cristo Jesús, con la presencia del Espíritu de Dios en la vida de cada uno. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, ¿quién nos dijo? Es el Espíritu Santo. Recuerde, es el Espíritu Santo el que nos dio la necesidad de creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Vienen tiempos difíciles, amados hermanos, en los cuales debemos tener claro nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestra fe en el plan misericordioso de Dios. Nosotros estamos para estar en la presencia de Dios a través de la Jerusalén de arriba, que dice en el versículo 26, la madre de todos nosotros, la Jerusalén de arriba. Y esto nuevamente nosotros vemos en Hebreos el capítulo 12, versículos 8 en adelante. Vemos la Jerusalén, la espiritual. Dios después tratará, según la palabra de Dios, con el pueblo de Israel y también con los que se quedaron, los que no creyeron que Jesucristo era el Señor. Su plan de misericordia será dado hasta las últimas consecuencias. Cuando Dios nos envía pruebas, es para seguirnos perfeccionando, porque solo a través de las pruebas Dios perfecciona. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su promesa. Gracias, Señor Jesucristo, por su fidelidad en amor hacia nosotros. Oramos, Señor. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.